Bueno, se pueden sentar. Y hoy vamos a hablar precisamente de el Arca de la Alianza. ¿Alguien ha escuchado el Arca de la Alianza, verdad? Incluso se han hecho películas. ¿Han visto Indiana Jones? Una de las películas. Es una película basada precisamente en este arca porque el arca representa algo más que un simple objeto. Y de eso vamos a hablar hoy. Le he puesto el arca del pacto del objeto a la persona, del símbolo al rey. Cuando la sombra se retira, la realidad se acerca. Salmo 24 del 7 al 10 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Sed levantados vosotros, portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Adonai, el fuerte y poderoso. Adonai, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, sed levantados vosotros, portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Adonai Sebaot es el Rey de Gloria. Amén. ¿Qué veremos o qué comprenderemos el día de hoy? Primero, a entender qué es el arca, comprender su diseño, su función y propósito original en el tabernáculo de Moisés, ya que muchos hemos escuchado del arca, pero no muchos saben cuál era el propósito de ella. Vamos a ver también cómo apunta a Yeshua, descubrir los patrones proféticos que revelan al Mesías en cada detalle, en cada uno de los detalles del arca. También el reconocimiento que es portar la presencia y también cómo exige santidad para portar esta presencia. Vamos a entender que llevar lo sagrado requiere consagración y reverencia también genuina. Y también vamos a ver un llamado a todos nosotros, a los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchos llevan el arca sin entender lo que están cargando. Ahora, ¿qué era el arca? El contexto. Vamos a ver el contexto y prepárese uno de los jóvenes para estos versículos. El arca del pacto era un cofre sagrado, diseñado por mandato directo de Dios, no por invención humana. Representaba el centro más importante del pueblo, bien, que era precisamente el lugar donde venía la presencia del Todopoderoso. Eso era lo que representaba. Era supremamente importante para el pueblo esta arca porque era el único lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. No era simplemente un objeto religioso. Era el punto de encuentro donde Dios mismo descendía para hablar con su pueblo desde encima del propiciatorio. Hoy vamos a saber qué es el propiciatorio. Habían unos querubines desde donde Dios se comunicaba y comunicaba su voluntad, lo que él quería al pueblo, daba los mandamientos y la dirección a Israel. ¿Algún joven me puede ayudar con el versículo de Éxodo 25, 10 al 22? Harán también, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos al lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales abrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás que el propiciatorio de oro fino,
cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderás por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para tus hijos, para los hijos de Israel. Amén. ¿Qué estamos viendo? Una instrucción para hacer algo especial, desde donde Dios iba a estar hablando, ¿verdad? Ahora, Éxodo 26 del 33 al 34, ¿qué dice? Hola. Ya. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Amén. Todas las instrucciones las está dando Dios. Pero, ¿qué es cada una de esas partes? Vamos a ver qué es cada una de esas partes. El propiciatorio es la tapa de oro puro donde Adonai se manifestaba. Pero dentro de esa tapa habían 2 querubines, 2 figuras de oro fundido con alas extendidas. Y aquí es donde viene cómo era el propiciatorio. Era más o menos como esto. Esto era el propiciatorio. Bien. Venía el cofre, que era madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera. Ahora, vamos a ver cómo era el cofre. Digamos que era más o menos así. Aquí están ya 2 partes. Perdón, están los querubines, no lo había puesto, el propiciatorio, los querubines encima del propiciatorio, el cofre. Tenemos también las varas. Aquí están las varas de madera de acacia recubierta en oro, y estas nunca se quitaban. Tenemos los anillos que están al lado, a estos lados del cofre. Ustedes no sé si los alcanzan a ver, como unos anillitos por donde se colocan las varas. Estos de acá. Esos anillos también eran parte del cofre. Y venía, por último, la moldura, que es esto, que es como una corona. Bien. Estos componentes sagrados, además de ser sagrados, mostraban algo más espiritual, porque todo esto es la sombra de algo divino, es la sombra de algo que iba a venir, y es lo que hoy vamos a entender. Las varas, madera de acacia recubierta de oro, insertada en los anillos, que nunca se quitaban, es decir, estas varas venían así, de esta manera, y nunca se iban a quitar. Ahora, ¿de qué eran las varas? De madera de acacia con recubiertas en oro puro. El propiciatorio, tapa de oro puro, en hebreo caporet, de capar, cubrir o expiar, lugar donde la sangre era rociada en Yom Kippur, punto de encuentro entre la justicia y la misericordia de Dios. Este venía acá.
Y están los querubines, las dos figuras de oro batido, en una sola pieza, con el propiciatorio, alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio, rostro mirando entre sí hacia abajo, y son los testigos del trono de Adonai y guardianes de su santidad. Aquí está. Esos son los componentes estructurales del arca. ¿Perfecto? Déjenme un momento. ¿Qué representaba el arca? Primero, el trono terrenal. El arca funcionaba como el trono visible de Adonai en medio de su pueblo, un símbolo tangible del gobierno divino sobre Israel y sobre todas las naciones. Representaba también pacto, esa relación de pacto entre Dios e Israel, obediencia, identidad, como pueblo apartado y las condiciones de bendición o juicio. Y también tipificaba o representaba la presencia, era la manifestación física de que Dios habita en medio de su pueblo, no lejos en los cielos, sino cerca, accesible mediante la santidad. Ahora, ¿cómo se usaba el arca? Las funciones principales: se guardaba en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía acercarse y únicamente una vez al año en Yom Kippur. Era el centro de la expiación. Frente al propiciatorio se rociaba sangre del sacrificio para cubrir los pecados del pueblo. Venía el sacerdote y sobre esta tapa rociaba sangre. En esta tapa, ¿qué sucedía? Los ángeles eran como los testigos de la sangre que se estaba rociando sobre la tapa una vez al año, con el objetivo de perdonar o de cubrir los pecados del pueblo. Era una guía del pueblo. En estos momentos decisivos, el arca lideraba las marchas señalando que Dios iba adelante. Esto siempre que el pueblo se movía, esta arca iba adelante. ¿Qué dice Levítico 16 del 14 al 15? Dice así: Levítico 16 del 14 al 15. tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ok, ¿y qué dice Josué 3 del 3 al 4? Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Adonai vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis a pos de ella. Perfecto. ¿Listo? Sí, dime. El cordero tenía que ser menos de un año y no podía haber tenido ningún hueso roto. No servía. Se buscaba otro cordero. Sí, tenía que ser sin defecto y sin mancha. Realmente el cordero digamos, se separaba, ¿bien? Se marcaba de cierta manera. Y ahí es donde tenemos que entender de que como se marcó el cordero, también se marcó al cordero a Yeshua. Bien, porque el día 10 se escogía el cordero para ser sacrificado el día 14. Bien, cuando Judas fue a vender a Mashiach, estaba obteniendo legalmente la compra del cordero que tenía que ser sacrificado, porque si alguien lo tenía, se tenía que pagar por el cordero.
Entonces estaba cumpliendo con la norma, pero luego viene y lo marca dándole un beso en la mejilla. Por eso dice, con un beso entregas a tu maestro. Yeshua ya sabía que estaba pasando, pero se está cumpliendo todo conforme a lo mandado. El diseño exacto, las medidas y materiales. Entonces son aproximadamente de 1,12 m de largo, 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. Recordemos, los materiales es construida con madera de acacia dura y resistente. La madera más fina que ha habido es la de madera de acacia, recubierta completamente de oro puro por dentro y por fuera. Y el sistema de transporte son los anillos de oro fundido en las 4 esquinas y varas de madera de acacia recubiertas de oro que nunca se debían remover. Vamos a ver la madera de acacia más oro es una unión profética. El Señor estaba mostrando desde la antigüedad lo que iba a pasar ahora en nuestros tiempos o en los tiempos desde que Mashiach vino. Y es aquí donde tenemos que entender algo para todos los que creemos en Dios. Y es de que nosotros hemos creído que la profecía es la manera en cómo nosotros podemos darnos cuenta del futuro. No. La profecía, dice en la palabra, era hasta Juan. La ley y los profetas hasta Juan, dice en la palabra. ¿Para qué sirve la profecía? Es para darnos cuenta en qué momento de la historia estamos viviendo. No es para adivinar qué va a suceder. A la gente le encanta, me han profetizado y me han dicho de que me voy a casar. Eso es normal, eso es algo natural, eso no es profecía. Eso ya es comenzar a jugar con las cosas divinas. Pero las profecías ya fueron dadas y no tenemos que estar esperando más profecías. Esas profecías nos van a servir para el día de hoy al darnos cuenta en qué momento estamos nosotros viviendo. Les hago el ejemplo. A los antiguos, cuando veían el arca, ellos decían, es que en el futuro va a haber un Mesías que va a tipificar la madera de acacia y el oro. No, ellos no lo sabían. Se vienen a dar cuenta, son los que viven en el tiempo de Mashiach. Bien. Entonces, vamos con el primero. La madera de acacia representa la humanidad real. La madera de acacia representa naturaleza humana, material orgánico, sujeto a deterioro, si no es preservado. Pero aquí la madera es preservada y consagrada, apartada para propósito santo. No es fragilidad ordinaria, sino humanidad redimida para ser portadora de gloria. El oro representa la gloria divina. El oro puro simboliza la naturaleza divina, pureza absoluta, gloria eterna, realeza incorruptible. El oro recubre completamente la madera, protegiéndola, glorificándola, sin eliminar su esencia. Ambas naturalezas coexisten en perfecta unión. Y esta unión es el misterio revelado. Esta combinación prefigura al Mesías. No es mitad hombre y mitad Dios, no. Él es 100% humano, madera de acacia, y 100% divino, oro puro, dos naturalezas en una sola realidad, sin confusión ni separación. El Verbo se hizo carne y la plenitud de la deidad habitó corporalmente en él. Me leen por favor Éxodo 37 del 1 al 2. El otro joven Juan 1:14 y el otro joven Colosenses 2:9. Comencemos con Éxodo 37 del 1 al 2. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Y el Verbo se hizo hombre
y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Ahora, las varas tipifican presencia en movimiento. Nunca se quitaban. Las varas siempre tenían que mantener aquí, aunque se podían quitar, nunca se debían quitar. Las varas eran el transporte que permanecía siempre ahí, nunca se quitaba, porque con esta es la que siempre se transportaba, siempre estaba dispuesta, lista a ser llevada hacia donde Dios les dijera que fuesen. Dios no es estático, esto no representa a Dios, no es estático, encerrado en un templo o limitado a un lugar geográfico. El reino se mueve. La gloria va adelante siempre, la presencia lidera conquistas, abre caminos y establece territorios. Hoy, mediante el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, esa misma dinámica continúa. Éxodo 25, del 14 al 15, Números 4, 15 y Hechos 1, 8. ¿Qué dice? Éxodo dice: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Números 4:15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coahitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ok, ahora nos está hablando la que era testigo de la presencia de Dios. Bien, ahora los testigos de la presencia de Dios somos nosotros entre las naciones. Pero ¿quién cargaba el arca y cómo? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si no entendemos el contexto, no vamos a entender nuestra realidad. Primero, solo los levitas consagrados, específicamente los descendientes de Coat, dentro de la tribu de Leví, ellos tenían la responsabilidad sagrada de transportar el arca. Sobre los hombros, nunca en carro. Las varas descansaban sobre los hombros de los sacerdotes. Transportarla en carro, como lo intentó David inicialmente, violaba el orden divino y resultaba en tragedia. Sin tocar directamente, nadie debía tocar el arca. Las varas existían precisamente para mantener distancia física, enseñando reverencia y obediencia a las instrucciones exactas de Dios. Y era un puente al presente. Hoy, como real sacerdocio, lo que leímos en 1 de Pedro 2:9, somos llamados a ser portadores de la presencia con la misma seriedad y consagración. Bien, y además orden. Números 7:9, Deuteronomio 10:8 y Números 4:15. Por favor, jóvenes. Números 7:9. Pero los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo, el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia. Además, para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Números 4:15. Y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos sus utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ok. Ahora, ¿por qué estamos yendo a cada uno de los versículos? Algunas personas dirán, pero es que nos vamos a tomar más tiempo, pero esto es un estudio y tenemos que saber si realmente lo que estamos enseñando está escrito o no.
Perfecto. Es necesario de que estemos yendo por cada uno de estos textos. Aquí vamos a hablar del propiciatorio, de esta parte de acá. Bien. La tapa de oro puro. El propiciatorio en hebreo caporet o capar, que significa cubrir o expiar, era la tapa de oro macizo que coronaba el arca. No era un simple ornamento, era el lugar específico donde Dios manifestaba su presencia y desde donde hablaba a Moisés. Desde esta parte hablaba a Moisés. Allí, una vez al año, en Yom Kippur, el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio para cubrir los pecados del pueblo, no para perdonarlos, para cubrirlos. Sin sangre no había acceso, sin expiación no había comunión. El propiciatorio era el punto donde la justicia de Dios y su misericordia se encontraban. Éxodo 25 del 17 al 22 y Levítico 16 del 14 al 15, ¿qué dice? Éxodo 25, 17 dice así: Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Levítico 16, 14 y 15. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental de la tapa del arca. La rociará delante de la tapa 7 veces. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio por el perdón en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante de la tapa del arca. No más, ¿verdad? Preparan el Génesis 3:24, ya les digo en qué momento. Ahora vamos a ver los querubines que son estos como testigos del trono. Vamos a ver qué representaban. 2 querubines de oro fundido o atido, formados de una sola pieza con el propiciatorio, con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo el lugar de expiación. Bien, aquí podemos ver un poco. Más o menos como se veía, esto es una representación, lógico, pero la cuestión es entender, eran los testigos de lo que iba a suceder. Miraban hacia el propiciatorio, los rostros de ambos querubines estaban dirigidos hacia el lugar de expiación, donde se aplicaba la sangre. Esto simboliza que tanto la justicia como la misericordia observan el punto donde el pecado es tratado. Aquí es donde se aceptan los sacrificios. Por eso tenemos que entender de que hoy no celebramos Yom Kippur como se celebraba antes. Bien, de la manera en cómo se celebraba, y lo vamos a entender hoy el por qué no. Y también custodian los santos. Los querubines representan el principio de reverencia desde el Edén. Génesis 3:24, ¿qué dice? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, estos seres celestiales guardan el acceso a lo santo, recordando que acercarse a Dios requiere el camino correcto. ¿Qué dice Éxodo 25 del 18 al 20 y Salmo 99:1? Éxodo 25 dice: Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos.
Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Salmo 99:1. El Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre los querubines, que se estremezca la tierra. Ok, ¿vamos bien? Hay una advertencia aquí y es: no debemos especular más allá de lo que la Escritura revela sobre estos seres. Su función aquí es clara: señalar la santidad de Dios y la seriedad del acceso a su presencia. No entremos en lo que muchos entran, a tener que especular y a decir de que tenían hasta nombres, les ponen hasta nombres. Entonces, es exactamente, nos tenemos que basar en lo que dice la Escritura. Contenido del arca. ¿Qué tenía el arca? Vamos a ver qué tenía. Primero, las tablas de testimonio, 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, representando el pacto y la Torá, más o menos como estas 2 tablitas. Más o menos así eran las tablas que habían dentro. Vamos a colocarlas por aquí. Dentro del arca. También había maná, una vasija de oro conteniendo el maná del desierto, recordatorio perpetuo de la provisión sobrenatural de Dios, y se colocaba en una vasija de oro. Y también tenía la vara de Aarón, la vara que floreció milagrosamente, confirmando el sacerdocio legítimo y la autoridad divina de resucitar lo muerto. Una vara reverdeciendo. Vamos a colocarla por acá. Ahora, vamos a hablar de estas tablas, las que están ahí al frente suyo. Son el corazón del pacto. Las tablas de la Torá representan el carácter mismo de Dios, su justicia, su orden moral, sus estándares eternos. No eran reglas arbitrarias, sino la expresión de quién es Él y cómo su pueblo debería reflejar esa imagen. El Mesías no vino a anular la Torá, sino a cumplirla y encarnarla. Yeshua es la palabra hecha carne, la Torá viviente. Lo que estaba escrito en piedra ahora está escrito en corazones por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, según la promesa del nuevo pacto. Deuteronomio 10:5, ¿qué dice? Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Mateo 5 del 17 al 19. No piensen que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno de estos solo mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Perfecto. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Adonai, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y no me serán por el pueblo. Ok, ahora ¿qué dice Juan 1 del 1 al 3? ¿Los 3 capítulos? Sí, del 1 al 3. Ok, dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Del 1 al 3? Sí. Ahora, el versículo, el
14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Eso es en cuanto a las tablas o a la Torá. Pero también teníamos el maná. ¿Qué tipifica el maná? Vamos a ver. Era una sombra. El maná en el desierto era una sombra. Durante 40 años, Adonai proveyó pan directamente desde el cielo, dice en la palabra, cada mañana para sostener a Israel en el desierto. No podían almacenarlo. Dependían de la provisión fresca cada día. El único día que podían almacenarlo era el viernes o el sexto día para poder descansar en el séptimo. La preservación, el maná en el santuario. Es una porción de maná que fue guardada en un recipiente de oro dentro del arca del pacto, sirviendo como un recordatorio perpetuo de la fiel provisión de Dios a su pueblo. Entonces, como aquí venían las tablas, vamos a colocarlas aquí, y el maná. Perfecto. Y seguimos con... Bueno, hay algo que estamos hablando del maná, dice la realidad, y es cuando Yeshua habla de que Él es ese pan dado, ese pan de vida, ese maná. Yeshua declaró: yo soy el pan de vida. Él es la provisión definitiva que da vida eterna a todo aquel que lo acepta. Todo el que obtiene o el que acepta a Yeshua no volverá a tener hambre espiritual, porque Él es nuestra provisión eterna. Éxodo 16, versículo 32 y 34. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Juan 6, del versículo 48 al versículo 51. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto. Sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Ese pan es mi carne, y lo daré para que el mundo viva. Y Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce en él, sino aquel que lo recibe. Bueno, ahora podemos ver cómo Yeshua es la Torah viviente y cómo Yeshua dice también que es el maná caído del cielo. Bien, ahora seguimos con la vara florecida, que es autoridad más vida de lo muerto. El milagro de la vara. Cuando hubo rebelión contra el sacerdocio de Aarón, Dios ordenó que las varas de los líderes de cada tribu se colocaran frente al arca. Solo la vara de Aarón floreció. Dio brotes, flores y almendras maduras en una sola noche. Este milagro confirmó el sacerdocio legítimo elegido por Dios, no por hombres, pero más profundamente prefiguraba la resurrección, vida surgiendo de madera muerta, autoridad validada por el poder divino. Eso es lo que realmente está mostrando. Esta era la sombra de lo que se venía adelante. Alguien totalmente muerto que dio vida o que resucitó. Eso es lo que la vara también representa: autoridad y resurrección. ¿Qué dice Números 17 del 8 al 10? Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había
reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron. Y tomaron cada uno su vara, y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Hebreos 7 del 24 al 25, ¿qué dice? Pero como Yeshua permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Y Apocalipsis 1 del 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Ahora, aquí tenemos que ver que hay una conexión divina, y es que Yeshua es el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, confirmado no por descendencia humana, sino por poder de una vida indestructible. Su reacción es la vara que floreció definitivamente. Este lugar representa totalmente a Yeshua. Este lugar es 100% madera, es 100% oro, es 100% hombre y 100% Dios. Además, es el pan que cae del cielo, es la Torá viviente y es el que resucitó. Pero nos falta algo, resolver algo, ¿y los querubines? ¿Y lo que se colocaba sobre el propiciatorio? Eso es lo que vamos a seguir viendo. Ahora vamos a ver de los eventos que marcan el arca. 2 eventos vamos a ver. Primero, el Jordán se detiene. ¿Se acuerdan de ese momento? Cuando Israel estaba listo para entrar en tierra prometida, el río Jordán estaba en su máximo caudal. Por la época de cosecha, humanamente cruzar era imposible, pero Dios ordenó que los sacerdotes que llevaban el arca entraran primero al agua. En el momento en que sus pies tocaron el borde del río, las aguas se detuvieron. El río dejó de fluir desde arriba y el pueblo cruzó en seco. La presencia de Dios iba adelante, abriendo lo imposible. ¿Cuál es el principio eterno? Es donde va la presencia de Dios, los obstáculos se remueven. No fue estrategia militar, ni capacidad humana. Fue obediencia a la voz de Dios y confianza que Él cumpliría su palabra. ¿Y cuál es su aplicación el día de hoy? Los ríos imposibles de tu vida ceden ante la presencia del Rey. Pero el orden sigue siendo el mismo. Primero los pies en el agua, es decir, obediencia. Luego el milagro, o sea, manifestación. ¿Qué dicen los versículos Josué 3, del versículo 13 al 17? Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Amén. Números 10 del 33 al 36.
Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba enfrente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: Levántate, Señor. Sean dispersados de tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: Regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Amén. Bueno, ahora vamos a ver los otros eventos y es las murallas caídas. Bien. Pueden primero leer Josué 6. Vamos, leamos 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Amén. Ahora, tengamos en cuenta algo, y es de que la estrategia es divina, no es una estrategia humana. Estas murallas no cayeron porque ellos tuviesen arietes, porque tuviesen herramientas o armas fuertes para derrumbar estos muros. De hecho, Jericó se conocía por ser fortificada por esos muros. El Señor le dijo al pueblo de que durante 7 días estuviesen yendo y dando una vuelta, bien, con el arca del pacto. Y en el 7º día iban a dar 7 vueltas y iban a hacer un gran estruendo con sus shofares. ¿Y qué sucedió? Las murallas simplemente cayeron. ¿Qué lección nos da a nosotros esto? Los problemas que nos asedian, créanme que no van a desaparecer porque nosotros nos encarguemos de trabajar para que desaparezcan. Ellos pueden desaparecer porque simplemente somos obedientes a la voz del Todopoderoso. Creámosle. ¿Me vuelves a leer, por favor, el versículo 2 Corintios 10:4? Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. No son de este mundo. Las armas con las que contamos no son terrenales, son divinas y son dadas por el medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ustedes no se imaginan el poder que cada uno de ustedes tiene. Pero el gran problema es que vivimos más tiempo en la carne que en el espíritu. Pero vivir en el espíritu nos da una gran ventaja y ventaja que mucha gente no tiene. Gente que no ha aceptado al Señor tal y como es. Las fortalezas no caen por métodos del mundo, sino por obediencia radical. ¿Obediencia a qué? Radical a Dios. La presencia del arca, hoy el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el verdadero poder demoledor. No hay nada que temer. Él está delante guardándonos y guiándonos. Él también está atrás de nosotros guardándonos. Amén. ¿Qué sucede cuando nosotros usamos el arca como un amuleto? Aquí es donde viene: religión sin santidad es solamente vacío. En 1 Samuel 4, Israel enfrentaba a los filisteos y había sido derrotado. En lugar de buscar arrepentimiento y consagración, los ancianos decidieron traer el arca al campo de batalla como si fuera un talismán mágico que garantizara la victoria automática. ¿Cuál fue el error fatal? Primero, trataron el arca como el objeto de suerte, no como símbolo de pacto con un Dios santo. Segundo, fue un resultado trágico. Israel fue derrotado nuevamente
y 30,000 hombres murieron. Los hijos de Elí perecieron y el arca fue capturada. Y lo tercero, Icabod. La gloria se ha ido de Israel. Ese fue el nombre que le dieron al niño que nació ese día. Icabod, significado, la gloria se ha ido de Israel. Ahora, ¿le gustaría a usted en un momento comprender o declarar que la gloria de Dios se ha ido de su vida? Para nada, ¿verdad? Por eso debemos tratar las cosas de Dios como cosas santas y no como algo, como un amuleto de suerte. Hay personas que colocan el Salmo 91 en medio de la casa porque creen que eso les da protección. Eso es un amuleto de suerte. Usted va a ver y es empolvada esa Biblia porque ni siquiera la leen. Otros usan collares pensando de que es protección. Usan, dime, ¿los qué? Los rosarios. Bien, pensando de que eso es un amuleto. No, es la obediencia absoluta a Dios lo que realmente a nosotros nos protege. Hoy muchos tratan la unción, los servicios, las celebraciones ordenadas o los símbolos bíblicos como amuletos, sin santidad personal, sin obediencia real. Todo es vacío y además es peligroso, no solamente para esas personas, sino para los que le rodean. ¿Qué sucedió cuando los filisteos se llevaron el arca? En manos de la presencia de Dios los juzgaba a todos. La presencia no se domestica. Los filisteos capturaron el arca y la colocaron en el templo de su dios Dagón, pensando que habían conquistado al Dios de Israel. Pero la mañana siguiente Dagón estaba postrado frente al arca. Lo levantaron. Al día siguiente Dagón estaba caído nuevamente, pero esta vez con la cabeza y las manos cortadas. La presencia de Adonai no coexiste con ídolos. Donde entra la gloria verdadera de Dios, los dioses falsos caen, se quiebran y son expuestos como impotentes. Además, las ciudades filisteas fueron azotadas con plagas y tumores hasta que rogaron devolver el arca. Eso lo vemos en 1 Samuel 5 del 1 al 2. Eso lo pueden leer ya ustedes después. ¿Cuál es la consecuencia de tocar los santos sin santificación? Cuando David intentó traer el arca a Jerusalén, cometió un error grave. Primero, lo transportó en un carro nuevo en lugar de sobre los hombros de los levitas consagrados. Como Dios lo había ordenado, eran solamente los levitas. En el camino los bueyes tropezaron y un hombre llamado Usa extendió su mano para sostener el arca. ¿Qué sucedió? Usa murió instantáneamente. Su intención pudo haber sido buena, evitar que el arca cayera, pero violó un principio sagrado. Lo santo no se toca sin consagración. La ira de Dios se encendió, no por crueldad, sino porque se quebrantó el orden establecido. Antes de seguir, Nico, ¿tú me puedes ayudar con una batería para... Se me está descargando el iPad. La lección número 1. Buenas intenciones no anulan la desobediencia. Usa quiso ayudar, pero el método estaba equivocado desde el inicio. El arca nunca debió ir en carro. La lección número 2. Los santos exigen orden y reverencia también. Dios no es arbitrario. Había dado instrucciones claras. Ignorarlas, incluso con buena intención, traen consecuencias. Nosotros no predicamos miedo, predicamos reverencia. Dios es amor, pero también es santo.
Acercarse correctamente no es legalismo, es sabiduría. Otra advertencia es la irreverencia ante lo santo. Y jóvenes, todos los de aquí presentes, mirar con liviandad. Cuando los filisteos devolvieron el arca, esta llegó a Bet-Semes. Los hombres de esta ciudad, en lugar de tratar el arca con reverencia, ¿qué hicieron? Destaparon y miraron qué había dentro de ella. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Murieron? Dice, como resultado 50,070 hombres murieron según las traducciones, 70 hombres de los principales más 50,000. Imagínense en un pueblo morirse en 50,000 personas de una vez. Dime. ¿Por qué mueren o sea, si ellos lo miran, era como con curiosidad? Yo me pregunto si ellos ya sabían de pronto que no. ¿Usas el micrófono? ¿Hola? Sí. ¿Crees que ellos no? ¿Vuelves a hacer la pregunta para...? Ok. La pregunta es que si ellos miraron dentro del arca con curiosidad, ¿era que ellos no sabían o si sabían que no debían mirar dentro? Todos los de ese territorio sabían de que esta arca representaba algo especial. Por eso los filisteos dijeron, hemos derrotado al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque tomaron el arca. Bien, ¿qué es lo que sucede? Ninguno sabía qué había dentro, solamente el pueblo de Israel. Ellos quisieron, vamos a ver qué hay dentro. Bien, solamente la curiosidad los mató. Eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque nadie podía tocar, nadie que no fuese levita podía tocar esto. De hecho, los mismos levitas no lo podían tocar, por eso tenían estas varas para poderla cargar. Bien. Hoy tratar lo santo con liviandad significa entrar a un servicio, a una de las festividades, a un Shabbat sin preparación, ministrar sin consagración o usar el nombre de Dios sin temor. Dios es amor, pero acuérdense que no se les olvide, también es fuego consumidor. Tengan en cuenta siempre eso. Es amor, pero es fuego consumidor. Ahora, ¿qué sucedió cuando llevaron la casa donde Obed-Edom? Es un contraste de honra. Después de la muerte de Usa, David tuvo miedo y dejó el arca en la casa de Obed-Edom, un levita geteo. El arca permaneció allí 3 meses. ¿Cuál fue el resultado? Adonai bendijo a Edom y a toda su casa. Aquí es donde tenemos que entender, donde hay honra, es decir, hay presencia tratada con reverencia, orden y obediencia a los protocolos divinos, el resultado es bendición manifiesta. Siempre donde hay honra a lo divino, hay bendición. Pero donde hay liviandad a la presencia, y la presencia de Dios es tratada como un objeto común, desobediencia a las instrucciones claras, el resultado es juicio inevitable y estancamiento material. ¿Y cómo vemos precisamente esta parte, liviandad? Mire, no se dice donde hay pecado, no necesariamente pecado, liviandad. Y liviandad se ve también en las festividades, empezando por el Shabbat. El Shabbat es un día en donde tenemos que separarlo de los demás días. Pero también hay un servicio que tenemos que dar al Todopoderoso. ¿Y qué es lo que a veces sucede? En muchas personas, se lo digo porque es natural, no porque quiera juzgar a nadie. A mí me ha pasado y es ir al servicio. Ese es el momento en donde tenemos que rendirnos a Dios. ¿Por qué? Porque resulta de que el único día que tenemos para llegar al servicio de Dios en la semana es donde más nos da pereza. Pero si nos dijesen de que hay una reunión, una fiesta, unos cumpleaños, llegamos de primeros, pero no al servicio. El servicio lo tenemos como si sobra. Si me sobra tiempo, llego temprano. Si me sobra tiempo, entonces yo sirvo. Cuando nos llama
el Señor a tener que servir o ministrar o predicar y dejar todo para el sábado en la mañana y preparar el mensaje en el sábado de la mañana. Es tratar con liviandad las cosas sagradas, porque es que lo que tú hablas no eres tú hablando. Cuando te pares aquí, tú tienes que ser el canal por el cual Dios habla. De lo contrario, esas palabras tuyas serán vacías. Mucho cuidado con eso y démosle la importancia a lo divino, porque no se imaginan lo que puede venir después. Y tal vez usted no sienta o no vea la represalia ahora, pero usted tiene muchos años por vivir. Entonces, no les quiero meter miedo, solamente les quiero decir de que tarde o temprano viene la recompensa, sea buena o sea mala. Tu hogar, tu ministerio, tu vida pueden ser lugar de bendición desbordante o de conflicto y sequedad. La diferencia está en cómo tratas la presencia de Dios. ¿Tienes la batería, Nico? Por favor. Ok. Listo, gracias. Ahora, hay algo que muchas personas no saben, y es de que el arca desapareció mucho antes que Yeshua viniese. Mucho antes. ¿Qué le pasó al arca? Las últimas menciones claras del arca en la escritura fue durante el reinado de Josías. Eso lo vemos en 2 de Crónicas 35:3, quien ordena a los levitas devolver el arca al templo, sugiriendo que había sido movida en algún momento. Después de esto, el texto bíblico guarda silencio total. Cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo en el 586 antes de nuestra era, no hay registro bíblico de qué sucedió con el arca. De hecho, en la lista de los objetos saqueados o devueltos no se menciona el arca. La escritura no detalla si fue escondida, destruida o si Dios la retiró sobrenaturalmente. No sabemos qué sucedió. Hay especulaciones, pero nada está escrito. Entonces, las últimas menciones claras fue en el reinado de Josías, entre el 640 y 609 antes de Cristo. Él dice: poned el arca santa en la casa de Dios. En la destrucción del templo, 586 antes de Cristo, Nabucodonosor destruye Jerusalén y el templo. No hay mención del arca en los registros de saqueo. Y la profecía de Jeremías, en Jeremías 3 del 16 al 17, por favor lo buscan, Jeremías 3 del 16 al 17, Dios anuncia un tiempo cuando el arca no se recordará, porque Adonai mismo será el trono de Jerusalén. ¿Qué dice? Y acontecerá que cuando os multipliquéis y que crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá del pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová de Jerusalén, de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Bien. Así que les invito a que eso lo vamos a escuchar y hay especulaciones. Nosotros no tenemos que entrar en especulaciones, ni en inventos, ni en relatos extrabíblicos. Lo que sabemos es esto: Dios movió el enfoque del objeto físico al trono espiritual. Bien, preparando el camino para la manifestación del Mesías. Y aquí es donde vemos un patrón profético del vacío. Fueron aproximadamente 580 años desde la destrucción del templo en el 586 hasta el nacimiento de Yeshua, aproximadamente entre el 4 y 6 antes del Mesías. Ahora, tengan en cuenta de que antiguamente
los años iban en retroceso. Ejemplo, hoy es 2025, el próximo año sería 2024 y el siguiente 2023. Así era como se venían contando los años. Transcurrieron casi 6 siglos. Durante este tiempo, Israel reconstruyó el templo bajo Zorobabel y luego Herodes, pero el arca nunca reapareció. El lugar santísimo estaba vacío. Había ritual, sacrificio, estructura religiosa, pero no había arca. El sumo sacerdote entraba una vez al año a un espacio sin trono visible. Este vacío no fue accidental, fue preparación profética. ¿Qué nos dice Jeremías 3 del 16 al 17? Acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se irá más el arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordará de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más atrás de la dureza de su malvado corazón. Y Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un propósito con el vacío. Es que Dios estaba enseñando a Israel y a nosotros que el arca era una sombra, no la realidad final. La presencia verdadera vendría no en un objeto, sino en una persona. Yo les invito a que se hagan en pareja, por favor. Cada uno que esté solo busque a alguien, háganse en pareja. Si hay 3, me sirven los 3 allá, quieticos. ¿Listo? Ahí te haces con línea. Ahora, pónganse de pie todos. Y vamos a mirar hacia su derecha, todos hacia su derecha. Perfecto. ¿Qué van a hacer los que están en la parte de atrás? Van a darle un pequeño masaje al de adelante aquí. Eso. ¿Por qué? Porque sé que cuando se está estudiando, cuando se está viendo de esta manera un estudio, comienza el sueño a querer apoderarse de nosotros. Bien. Y créanme de que, mire, lo que les dije antes de comenzar, no se imaginan todos las dificultades que tuve para poder desarrollar este tema. No me descargaba, no me funcionaba el software, vine aquí a colocarlo, tampoco nos funcionaba, todo fue como si alguien no quisiera que se enseñara. Ahora vamos a voltear hacia el otro lado y los de atrás repiten lo mismo, por favor. Vamos. Ok, ya se pueden sentar. Mejor, ¿verdad? Ahora vamos a ver a Adonai, a Yud, Hei, Vav, Hei. Y aquí viene algo importante. Algunas personas nos dicen, ¿ustedes por qué no lo llaman? Yo no tengo problema si alguien le llama Yahvé o si le llaman Jehová, no tengo problema, pero hay algo y es de que los masoretas masoretas son unas personas que estaban escribiendo, pusieron las vocales, pero nunca se supo cuál era el nombre de Adonai. Bien, por eso le decimos Adonai, que es nuestro Señor. O Yud Hei Vav Hei, que significa el YHWH o de YHVH, dependiendo como lo quieran decir. Pero no tenemos problema si le dicen Jehová o Yahvé. Nosotros preferimos decirle Adonai o el Creador. Como también no tenemos problema si le dicen Jesús. Bien, nosotros le decimos como lo llamó su mamá, sus hermanos, sus amigos y hasta sus enemigos.
Pero ¿por qué vamos a ver Adonai, a Yud Hei Vav Hei, revelado en Yeshua? Tengan en cuenta de que ese Yeshua, ese nombre, es nombre sobre todo nombre. Yeshua no es simplemente un profeta o un maestro o un hombre bueno. Él comparte la identidad y la obra del Todopoderoso, del Creador. Cuando los judíos le preguntaron quién era, Yeshua declaró: antes que Abraham fuese, yo soy. Eso está en Juan 8:58, usando el nombre divino revelado a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy, Yeshua Yo soy. usa el nombre Egoeimini, yo soy, equivalente a Yud Hei Vav Hei del Éxodo 3:14. Los judíos intentaron apedrearle porque entendieron que estaba afirmando ser Dios. Recibe honra divina. Filipenses 2 del 9 al 11. Por favor, si lo preparan. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Adonai se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Adonai es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ok, ahora Isaías 45:23. Primero, para que ante Yeshua se doble toda rodilla. ¿Qué dice Isaías 45:23? Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Yud Hei Vav Hei está diciendo que ante él se doblará toda rodilla, pero ahora en el nuevo pacto nos dice de que ante Yeshua se doblará toda rodilla. Si son más de uno, entonces ¿ante cuál de los dos? No pueden ser más de uno, es el mismo. Yud Hei Vav Hei, para muchos que no comprendieron, Yud Hei Vav Hei estaba caminando entre nosotros, pero ahora ese mismo Yud Hei Vav Hei está en nosotros por medio de su Espíritu. También Yeshua afirmó ser el Alfa y la Omega en Apocalipsis 1:8. Yeshua se identificó como el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Son títulos exclusivos de Adonai, de Dios. Yeshua es 100% Dios y 100% hombre, sin diluir. Es la unión hipostática, es decir, Dios se manifiesta en un hombre. Es Dios mismo. Yeshua no es 50% Dios ni 50% hombre. No es un Dios disfrazado de hombre, ni un hombre elevado a una divinidad. Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Dos naturalezas en una sola persona, sin confusión, sin separación, sin mezcla. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. No una parte, no una sombra. ¿Me pasan otro micrófono, por favor? No una sombra, toda la plenitud. ¿Qué es deidad? Es divinidad. Es todo lo divino, todo lo que representa a Dios. Todo el poder, su honra, su gloria, su presencia, el omnipresente, el omnipotente. Todo eso. Hola. Todo eso está representado, está en Yeshua. De nuevo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Ahora, también es verdadera humanidad. El verbo fue hecho carne, Juan 1:14, asumió naturaleza humana completa. Él nació, creció, tuvo hambre, lloró, sufrió y murió. Esta misma verdad prefigurada en el arca, la madera de acacia, humanidad recubierta de oro puro, divinidad. Ambas naturalezas unidas en una sola realidad. Es el cumplimiento perfecto. Vamos a ver a Yeshua en el propiciatorio.
Aquí podemos ver algo especial. Tenía más. Hebreos 10:9, por favor, Romanos 3:25, ¿lo pueden leer? Estos versículos que están acá. Romanos dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. ¿Siguen? Hebreos 9:11. Pero Yeshua, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos del santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en un lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Amén. Ahora, esto es un cumplimiento profético. Podemos ver cómo Miriam, cuando llega, vio dos ángeles, no uno, no tres, dos ángeles. Y es lo que vamos a entender el día de hoy, cómo representa esto también en vida, lo que en vida iba a suceder. Vamos a ir a la próxima. Aquí. ¿Cuáles son esas observaciones? Antes de eso, más o menos esto fue lo que vio Miriam cuando fue a la tumba. Bien, la tumba vacía y dos ángeles. Uno a la cabecera y otro a sus pies y otro a los pies. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Las observaciones de son profundas, son dos, acuérdense, no uno, están a los dos extremos, el centro está el vacío, el cuerpo ya no está. El lugar ya no es muerte, sino testimonio de resurrección. E inmediatamente después viene la revelación del Mesías vivo. Aquí vamos a ver el propiciatorio y la tumba, los paralelismos. A mí me encanta buscar paralelismos en la palabra porque está llena de paralelismos. En el propiciatorio se encuentran dos querubines y en la tumba dos ángeles. En el propiciatorio, uno a cada extremo y en la tumba, uno a la cabecera y otro a los pies. En el propiciatorio miran al lugar de la sangre. En la tumba custodian el lugar del sacrificio. En el propiciatorio, el centro es donde se pone la sangre y en la tumba, en el centro, es donde se pone el cuerpo ofrecido. En el propiciatorio, Dios habla desde allí. Y en la tumba, el Mesías se revela desde allí. En el propiciatorio, vemos la expiación anual, pero en la tumba, la expiación perfecta y eterna. La tumba se convierte en un propiciatorio viviente. ¿Ya van viendo cómo va tomando sentido todo lo del arca? ¿Cómo el arca es una sombra profética de lo que iba a suceder? En el arca la sangre de animales cubría el pecado temporalmente. Dios hablaba desde los querubines, desde el lugar de los querubines. Aquí está. Y en Yeshua, su cuerpo y sangre traen redención eterna. El Mesías resucitado habla y se revela ante nosotros. Romanos 3:25. ¿Qué nos dice Romanos 3:25? Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok. La palabra usada para propiciación en griego es hilasterión.
Bien, y la asterión es exactamente el término usado en la Septuaginta, en el Antiguo Pacto o en el Tanaj, para el propiciatorio. Lo que está diciendo a Romanos es que Dios puso a Yeshua como el propiciatorio, como esto. Lo está identificando como parte también del arca, su sacrificio, su sangre. El patrón bíblico de los dos testigos. La escritura establece que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Eso lo vemos en Deuteronomio 19:15. Los querubines, testigos celestiales de la expiación, pero hoy los ángeles son testigos celestiales de la resurrección. La redención fue testificada en el cielo y en la tierra. De la sombra a la realidad. Hebreos 9:5. ¿Me pueden ayudar con Hebreos 9:5? Y Hebreos 10:1. Se prepara el otro joven con Hebreos 10:1. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra la tapa del arca. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Encima del arca estaban los querubines de la gloria. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El propiciatorio era la sombra y el sepulcro vacío es la realidad cumplida. Vamos a ver la muerte vencida. En el arca la sangre estaba presente, pero el pecado seguía existiendo. En la tumba el cuerpo ya no está porque la muerte fue vencida. Apocalipsis 1:8 dice: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué profecías hay sobre el arca y su ausencia? Jeremías 3:16 al 17 es un pasaje profético clave que dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Adonai, no se dirá más arca del pacto de Adonai, ni vendrá el pensamiento, ni se recordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Adonai. Esta profecía que indica que llegaría un tiempo donde el objeto físico, el arca, ya dejaría de existir, ya no estaría más, porque Adonai mismo estaría presente de manera directa y completa. El enfoque cambiaría del símbolo a la realidad. Santidad personal. Y aquí es donde viene un llamado a cada uno de nosotros. Esto no es opcional, esto es un mandato. Hebreos 12:14 es directo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es un extra para los creyentes de más alto perfil o más experimentados, de ninguna manera. Es un requisito para todos los que dicen seguir a Dios, seguir a Yeshua, creer en Dios. Santidad de separación. Apártate del pecado, del mundo de patrones destructivos. No aislamiento social. Tengan en cuenta, no es aislarse socialmente, es ser distintos a los demás moral y espiritualmente. Yeshua dice: no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes de él. Santidad es consagración, dedicar tu vida entera, el tiempo, talento, recursos, relaciones, a los propósitos de Dios, no a los tuyos propios. Y santidad es transformación. No se trata de esfuerzo humano, sino de rendición al Espíritu Santo que transforma desde dentro. Hemos visto también que cuando Yeshua murió se rasgó el velo. ¿Se acuerdan?
desde arriba hacia abajo, pero se rasgó el velo de un lugar donde no estaba el arca del pacto. Y si no estaba el arca del pacto, tampoco su presencia, porque él llevaba su presencia donde iba el arca. Cuando Yeshua murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Eso lo vemos en Mateo 27:51. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. El rasgado del velo de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, lo que indicaría acción humana. Si se rasga de abajo hacia arriba, indica acción humana, pero se rasgó de arriba hacia abajo y simboliza que Dios mismo destruyó aquello que nos separaba de entrar en la presencia de Él. Esto nos da a entender de que podemos entrar cuando queramos a su presencia, pero no podemos entrar de cualquier manera. ¿Por qué? Porque tenemos que estar santificados. Aquí hay un momento de respuesta y es un momento donde ustedes se tienen que responder. ¿Han escuchado la historia completa del arca? ¿Han visto cómo todo señala a Yeshua? Hemos sido confrontados con la realidad de la santidad y el llamado al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la pregunta inevitable? Y es, ¿qué harás? Opción 1, ignorar, seguir viviendo como si nada hubiera cambiado, tratar lo santo con liviandad, y el resultado será vacío y eventual ruina. Tarde o temprano te llegará. Opción 2, tener fe sin poder, adoptar formas extrañas, externas, tener una religión más basado en lo que se hace que en el mismo carácter que el Espíritu Santo está forjando en nosotros, que en la relación que estamos teniendo con Dios. Adoptar esas formas externas sin transformación interna. Ir a servicios, guardar Shabbat, guardar fiestas, cantar, orar, pero no cambiar. El resultado es una hipocresía estéril. U opción 3 es la rendición total. Reconocer a Yeshua como Dios, como Yud He Vav Hei encarnado, arrepentirse genuinamente, vivir como portador consagrado, y el resultado será vida, propósito y eternidad. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La puerta está frente a ti y el Rey está llamando. La pregunta es, ¿le abrirás? Vamos a ver también el último propiciatorio, los portadores del real sacerdocio. Hoy, del arca física al templo vivo. En el antiguo pacto solamente los levitas podían llevar el arca, pero debían ser levitas consagrados. Hoy, bajo el nuevo pacto, todos los creyentes en Yeshua somos llamados al real sacerdocio. Ya no portamos un objeto de oro y de madera, portamos la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu. Tu cuerpo, tu vida entera es morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Eres portador de la presencia divina donde quiera que vayas. Cargamos responsabilidad, así como los levitas debían estar consagrados y seguir instrucciones exactas, nosotros debemos vivir en santidad y obediencia. Portar presencia sin consagración, mucho cuidado porque es peligroso. La presencia nos transforma, no somos meros contenedores, somos transformados de gloria en gloria. La presencia que llevamos debe manifestarse en el carácter, en el fruto y en poder. No cargues el arca sin saber qué es lo que llevas. Cultura de entretenimiento versus reverencia. Y esto es importante que lo entiendan. Vivimos en una generación que trata lo sagrado con liviandad. Se busca experiencia emocional sin compromiso. Se desea unción sin santidad.
Se quiere ministrar sin consagración. Muchos jóvenes cargan el arca, es decir, hablan de Dios, ministran, lideran y no entienden realmente qué es lo que están llevando. Muchas personas reducen su compromiso de llevar el arca escondiéndose en un yo tengo comunión con Dios a mi manera. Dios sabe, usted no conoce, Dios me conoce. Portas el arca sin santidad y el final no es muy esperanzador. Y una de las características de una persona que se está alejando de Dios es, usted no conoce cuál es la relación que tengo con Dios. Es una característica viva y repetitiva en aquellos que se están apartando, se están alejando de Dios. Es que la relación de Dios es personal y usted no sabe, yo tengo relación con Dios. Es que no es por lo que usted tenga en lo secreto, sino por los frutos que usted esté mostrando en público. Por eso el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo vamos a poder mostrar los frutos? Teniendo una relación genuina con Dios. Cuando tienes que responder, es que solamente Dios y yo sabemos cuál es nuestra relación, es porque tú no tienes relación con Dios. Es porque te estás escudando en tu incapacidad de poder aceptar que te estás alejando de Dios. Mucho cuidado con el fuego extraño. En Levítico 10 vemos cómo Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño ante Adonai. Murieron instantáneamente. ¿Qué es fuego extraño hoy? Ministerio sin orden, adoración sin reverencia y unción fabricada. Liviandad con lo santo, entrar en el servicio sin preparación, ministrar sin vida de oración, usar el nombre de Dios para ganar seguidores, buscar aplausos en lugar de agradar a Dios. Todo esto es tratar el arca como amuleto. Yo conocí a alguien que hablaba de Dios y posteaba de Dios, y usted la veía y esta persona era solamente pendiente de cuántos likes tenía. Y usted estaba hablando con esta persona y ella sí, y era mirando porque era buscando cuántos likes, cuántos comentarios y seguidores tenía. Solamente estaba buscando para sí misma o para sí mismo seguidores. Bueno, ya dije que era una mujer. Pero solamente buscaba seguidores que le aceptaran usando el nombre de Dios. Eso es usar el nombre de Dios en vano. No nos interesan los likes. Somos los menos seguidos, porque cuando tú hablas la verdad a nadie le gusta. Dios busca manos limpias. Dice en Salmo 24, del 3 al 4, ¿quién subirá al monte de Adonai? El limpio de manos y puro de corazón. No se trata de perfección, sino de intención genuina de santidad. Esto no es un mensaje para asustar, sino para despertar. Dios te ama profundamente, pero también te llama a responsabilidad. Portar su presencia es el mayor privilegio y la mayor seriedad. Usted no sabe qué tan privilegiado es un hombre al cual Dios le está hablando y le está permitiendo llevar su presencia. Que donde llegue, marque la diferencia y que la gente diga y sienta, él tiene algo diferente, esa familia tiene algo diferente. Llega y se siente paz, llega y se siente tranquilidad. Ese joven donde llega, se siente que como que se ilumina el lugar. De una manera extraña, no físicamente, espiritualmente. Y eso puede suceder en cada uno de ustedes. Y yo sé que ha sucedido. Pero la cuestión no es de que se quede solamente en recuerdos pasados, sino que sea una vivencia constante de que donde lleguemos la gente diga, tú eres diferente. Ahora, la santidad aplicada en todo ámbito, esto se los he dicho muchas veces. Y primero, santidad no es solo en el lugar de congregación, en la iglesia, como le quieras llamar. Santidad bíblica no se limita a los Shabbats
o a los domingos para los que les gusta guardar los domingos, o a momentos de reunión. Es un estilo de vida integral que toca cada área. Lo que ves, lo que hablas, lo que escuchas, lo que piensas, cómo trabajas, cómo amas, cómo te comportas en casa. Lo que vemos, Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Redes sociales, entretenimiento, contenido que consumes, todo afecta a tu corazón. Ahora, lo que hablamos, Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Chismes, bromas obscenas, quejas constantes, todo contamina. Lo que oímos, música, podcast, conversaciones. El discernimiento es clave y ustedes lo tienen que saber. Y ustedes tienen que entender de que todo lo que escuchen se va quedando en nuestro cerebro, así no lo queramos. Lo que entra por los oídos moldea pensamientos y emociones. Todo lo que pensamos, Filipenses 4:8 dice: todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro y amable, en esto pensad. La batalla primaria es en nuestra mente y tenemos que poner mucha atención en ello. Tu entorno no queda neutral. No vayan a creer de que su entorno no funciona a favor o en contra. En la escritura muestra dos realidades opuestas. Donde el arca entra con honra, había bendición en la casa de Obed-edom. Pero donde entraba con liviandad, donde los ídolos intentaban coexistir con ella, había juicio. Dagón caído, Usa muerto o los filisteos azotados. Hoy el principio es el mismo. Tu hogar, tu trabajo, tu círculo social no permanecen neutrales ante la presencia que portas. O se santifican y florecen, o resisten y se quiebran. No puedes llevar la presencia de Dios y mantener prácticas, relaciones o hábitos que contradicen su santidad. Tu casa es como la de Obed-edom, debe ser así. Bendecida por honrar la presencia. O puede ser como la de Dagón, llena de ídolos que eventualmente caerán. Ya vamos casi a acabar, mis hermanos. El propósito eterno. El plan siempre fue global. Y esto es importante. A mí me encantó entender de que desde el llamado de Abraham, Dios declaró: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Israel, mis hermanos, nunca fue el fin, fue el medio. Nosotros no somos el fin, somos el medio. La elección de un pueblo específico tenía un propósito universal y es ser luz a las naciones. El fin de Dios no era rescatarnos a nosotros. El fin es que por medio de nosotros Él poder mostrar la luz a las demás naciones. Acuérdense, somos el medio, no el fin. Hay una profecía mesiánica en Isaías 49:6. Declara que el Mesías sería luz a las naciones para que mi salvación llegue hasta lo último de la tierra. Y hoy vemos cómo cantidad de personas predican al Dios de Israel. ¿Por medio de quién? Del que se sacrificó. Comisión de Yeshua: id y hacer discípulos a todas las naciones. El reino no tiene fronteras étnicas ni geográficas. Y la visión apocalíptica en Apocalipsis 7:9 muestra una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua adorando al Cordero. El rey que habitaba sobre el arca en el lugar santísimo ahora habita en un pueblo, en su congregación, en su iglesia, en su Keilah, en ustedes, en nosotros, en todos aquellos que le están proclamando. Ahí está habitando el Señor
para alcanzar a todos los demás pueblos. Ahora, ¿qué pasa si esto no fuese real? Vamos a ser muy claros y muy lógicos con esto. ¿Qué pasa si esto no fuese real? ¿Qué perderías? Esto es un argumento coherente. Imaginemos por un momento que todo lo expuesto aquí no es así, que Dios nunca fue real, que Yeshua no fuera el Mesías, que la Biblia fuera solamente literatura humana. Muchos dicen que es así. ¿Qué perderías viviendo como si fuera verdad? Vamos a ver qué sucedería si tú vives como si fuera verdad. Primero, vida sobria y ordenada. Dominio propio, fidelidad en relaciones, trabajo honesto, palabras que edifican, pensamientos puros. Nada de esto destruye tu vida. Al contrario, la enriquece. ¿Ustedes creen que eso está mal? Es un gana-gana. Digamos que no fuese real, vas a ganar. Pero ¿cuál es el problema si sí es real y tú no vives como si fuese? Si Adonai es real, si Yeshua resucitó, si hay juicio y eternidad, ignorarlo trae consecuencias devastadoras. Espirituales, separación de Dios; relacionales, destrucción de vínculos por el pecado; y materiales, malas decisiones y hábitos destructivos. Este no es un argumento para forzar fe, sino para invitar a la reflexión honesta. La santidad siempre edifica, nunca destruye. El pecado siempre destruye y nunca edifica. Tengan en cuenta que Dios nos da un mensaje que va en contra de la cultura. La cultura moderna solamente quiere bendición sin transformación. Quiere un Dios te ama sin arrepentirte. Quiere gracia sin obediencia. Busca emociones intensas en el día de congregación, pero rechaza disciplina diaria. Eso no es un evangelio bíblico. Dios es santo e inmutable. Yo, Adonai, no cambio. Malaquías 3:6. Sus estándares no se ajustan a tendencias culturales. Lo que era pecado hace 3000 años, hoy sigue siendo pecado. El llamado a la responsabilidad, el amor de Dios es real, pero también su santidad. Ambos coexisten sin contradicción. Ignorar la santidad no es gracia, es presunción. Y no conformarse al siglo. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Nadar en contracorriente es el llamado del discípulo. Y aquí es donde tenemos que hacer un llamado al arrepentimiento. Volver al pacto poniendo nuestro corazón y un camino recto delante de Dios. Arrepentimiento no es sentir tristeza por el pecado, es un cambio de dirección. Es reconocer, he tratado lo santo con liviandad. He vivido para mí mismo, he ignorado los estándares de Dios y luego volver. Es decir, ir en contra del camino que estabas andando. Primer punto, reconoce. Admitir específicamente dónde has fallado. No generalizar. Señor, perdóname por todo lo que he pecado. No, tienes que saber cuáles son los puntos en los cuales has pecado y pedir perdón por cada uno de ellos. Llamar al pecado por su nombre sin justificación derrota el pecado. Rendirse, entregar a Dios cada área, ojos, lengua, mente, cuerpo, casa, relaciones, sueños, ambiciones. Una rendición total y no parcial. Ahora, recibir, aceptar el perdón que Yeshua ya proveyó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, dice en 1 de Juan 1:9. Y luego viene la restauración. Caminar en una nueva vida, no volver atrás, edificar nuevos hábitos, nuevas relaciones y nueva mentalidad.
Aquí no hay presión emocional barata. Aquí hay una invitación honesta. Vuelve a Dios. Dios no te rechaza. Te espera con brazos abiertos, pero debes dar el primer paso. Y por último, la confesión de que Yeshua es Yud Hei Vav Hei. Doblar rodilla de obediencia, no solo con emoción. Confesar a Yeshua como Señor no es repetir una fórmula religiosa, es reconocer su identidad divina y someterse a su autoridad. En Romanos 10, 9 al 10 dice: si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tengan en cuenta de que esa palabra Señor fue usada en el Tanaj o en el antiguo pacto escrito en griego para referirse al Yud Hei Vav Hei, al Jehová, al Yahvé. Por eso en el Nuevo Testamento ustedes no encuentran Jehová, Yahvé o el Yud Hei Vav Hei. No lo encuentran. Pero está encriptado, porque cuando está la palabra Señor, se está refiriendo directamente a Dios. Por eso dice que todo el que confiese que Yeshua es Yud Hei Vav Hei, que Yeshua es Jehová, que Yeshua es Yahvé, y creyera en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. Eso es una confesión de identidad. Yeshua no es solo maestro o profeta, él es Adonai mismo encarnado. Confesar su nombre es confesar el nombre que es sobre todo nombre. Y una confesión de obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Llamarle Señor sin obediencia es contradicción. Doblar rodilla implica un cambio de vida. Recuerden de que si sus mandamientos no están en nuestro corazón, aquí estoy poniéndolas, no vamos a poder tener el maná de vida, el cual nos da vida eterna. Por lo tanto, no vamos a tener su autoridad y su resurrección. Y no vamos a poder cargar su presencia con nosotros. La invitación hoy, hermanos, es a que de manera lógica entendamos de que la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos salva por medio de su presencia en Yeshua. Yeshua es Yud Hei Vav Hei encarnado. Él es nuestro Dios. Y hagamos lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo como para Él. Si trabajamos, trabajemos como si estuviésemos trabajando para Dios. Si tenemos una relación, tengamos una relación como si lo estuviésemos teniendo para Dios. Si soñamos, soñemos como si estuviésemos soñando para honrarlo a Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Les invito, por favor, se pongan de pie. Y usted en este momento, sabiendo, entendiendo lo que hemos enseñado, hable con su maestro, hable con su Dios. Dígale lo que necesita decirle. Declare aquella parte oscura que le da vergüenza declarar, que no se lo diría a nadie más. Dígaselo con el nombre que es. Dígale en qué usted ha faltado, en qué usted ha pecado. No vuelva a hacerlo. Y usted alcanzará misericordia. Pero entiendan de que el pedirle perdón de esa manera, Él lo prometió, alcanzaremos misericordia.
Usted puede orar en su espacio y eso lo haremos después de que demos gracias y cerremos el servicio. Les voy a invitar que una vez pase eso, 2 minuticos, nos tomemos cada uno en su lugar a hablar con el Padre. Vamos a orar para dar término a este servicio. Gracias al Señor, hemos llegado hasta aquí. Como les dije, hoy era un Shabbat atípico, pero necesario. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Tú me has hablado mientras preparaba este mensaje, Señor. Gracias porque entendemos que te necesitamos a ti en cada área de nuestra vida. Gracias porque nos has separado de entre las naciones y te pedimos de que nos uses en el lugar que vayamos, que seamos luz, que seamos de bendición. De que de la misma manera en como nuestra alma prospera, también prosperemos económicamente. Gracias, Padre, por este día de Shabbat que nos diste. Gracias porque tú, Señor, estás entre nosotros y con nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos que hoy se dirigirán a sus casas. Permite que tengan una semana de bendición. Permite que puedan durante toda esta semana y el resto de sus tiempos entender de que tú, Señor, tú pides de nosotros santidad. Queremos ser santos porque tú lo eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la provisión. Gracias por la bendición. Gracias por la salud. Gracias por todo lo que nos has dado. Y entendemos que si vienen dificultades es porque tú te quieres enseñorear en ellas o porque nos quieres enseñar algo. Gracias también por las dificultades, Señor. Te glorificamos, oh Padre eterno, y doblegamos toda nuestra voluntad ante ti para que tú hagas, para que tú te enseñorees, para que tú, Señor, nos guíes. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shavua Tov, y les pido por favor cada uno 2 minuticos solamente en su lugar. Órenle al Padre y entréguenle lo que le tienen que entregar. Shavua Tov. Si desean arrodillarse, es lo más común que se hace, arrodillarnos ante la presencia del Padre y orar a Él.